que yo veo que tenemos conectados 44. Y hoy, sábado, siempre hay una conexión de más de 200. Entonces, esperamos un momentito. Vos iniciar, pues, compañeros. Como estamos en el otro lado, sí. Nos estamos escuchando, nos estamos viendo. Hoy no había escrito ninguno al grupo. Bien, ya escribió, ya en sintonía. Ahí estamos. Hoy va a ser un poco difícil que yo pueda estar viendo el celular porque con los mensajes, con las preguntas que ustedes realizan, después que termine mi clase lo voy a ver porque desde ahí estoy tomando el internet. Entonces, pues, ¿qué les puedo decir? ¿Cómo puedo iniciar yo esta clase con ustedes? Ya se hicieron ustedes su segundo parcial. Ahorita esta semana que viene les toca su segundo laboratorio. Y yo ahorita estaba leyendo mi programa y veo que tengo la clase número 14. Y nos quedan 2. Y se acabó este asunto. Así sencillo. El tiempo va muy deprisa. Yo siento que acabo de empezar con ustedes con el curso. Y ya voy a terminar. Y siempre he tenido algunas dificultades con la transmisión y todo, pero no he dejado de darles ninguna clase. Hoy dije, no la voy a dar. Pero no me preocupé, porque veo el punto 14 y veo que el punto 14 dice protocolizaciones. Y de ahí dice documentos o diligencias ordenadas por la ley, dice el programa, documentos privados con legalización de firma y documentos privados sin reconocimiento o legalización de firma. Pero la semana 15, que es la próxima, ¿verdad? Dice documentos privados con legalización de firma, como que tuviera redundancia. Entonces, no me preocupé, porque dije, bueno, si se me corta el internet por el lugar hasta donde estoy, ¿cómo se dice? Donde estoy ubicada, dije, no hay problema, porque entonces solo les aviso en el chat que tuve problemas de conexión y dentro de 8 días toco los 2 temas, pero aprovechando que está. Y si vamos a terminar antes, hoy vamos a terminar antes porque vean ustedes su programa y son temas que ya trabajamos hace 15 días, en la semana 13, porque en la semana 13 trabajamos las protocolizaciones, la legislación y práctica, dice, ¿verdad? Pero en las protocolizaciones que yo trabajé con ustedes esta semana 13, que fue antes de su examen, yo toqué definitivamente el artículo 63, creo que es, ¿verdad?, de las protocolizaciones. Y ahondé mucho, pues hoy vamos a platicar nuevamente de eso.
pero solamente que diligencias ordenadas por la ley, un poquito más profundo eso, las diligencias ordenadas por la ley, y los documentos privados sin reconocimiento de firmas, legalización de firmas, y dentro de 8, con legalización de firmas. O sea, son 3 semanas casi consecutivas que tocan pareciera que los mismos temas, aunque sí, fíjense que es cuestión de redundar. La última semana sí está un poquito cargadita, porque la última semana sí vamos a trabajar lo relacionado con los testigos. Y ahí sí yo voy a tratar de encontrar bastantes ejemplos para mandarles a ustedes. Y a veces siempre dan un chiste, ¿verdad? Que cuando le preguntaron a la persona cuál era su profesión o oficio, dice que dijo testigo, dice que dijo, imagínense, solo de eso trabaja. Hay muchos testigos que colaboran con nosotros en el ejercicio notarial y pues no causa honorarios, pero hay algunos testigos en donde nosotros sí debemos cancelar sus honorarios. Pero ese tema vamos a platicar bastante y algunas experiencias que yo he tenido en personales en relación a la omisión de partida de nacimiento o asiento extemporáneo de partida de nacimiento y los testigos. Lo vamos a platicar, pero hoy inicio platicando con ustedes lo relacionado a los documentos. Yo saqué no tengo ni diapositivas, esas las tiene un rural, yo no tengo las mías, no consideré necesario imprimirlas o tenerlas frente, sino que más que todo la clase gira en torno a qué son los documentos, ¿verdad? Porque el tema es la protocolización, pero la protocolización a fondo la hemos platicado con ustedes. Ustedes ya saben cómo se protocoliza, incluso hasta unos ejemplos que se mandaron por el chat de cómo deben protocolizarse. Pero en sí, yo quiero reflexionar hoy con ustedes en relación al rol del notario y los documentos en general. Bueno, documentos en general notariales, ¿verdad? Documentos en general notariales, documentos con firma legalizada y documentos sin firma legalizada. Eso ya lo platicamos nosotros, pero el diccionario dice pequeño Larousse, dice que tengo unas mis copias, ¿verdad? Dice todo escrito con que se prueba, dice, o en el que se hace constar una cosa, un acontecimiento, un hecho o un acto. El diccionario eso considera que es un documento. El documento, dice, la palabra documento proviene del latín, dice docere, que significa enseñar. Desde un punto de vista jurídico, dice, la palabra documento, dice, establece, dice, una serie de definiciones, de conceptos, de interpretaciones que se puede dar a esa palabra documento. De ahí, en las copias que yo encontré, porque en realidad las ubiqué, la Constitución Política, que es nuestra Carta Magna, en el artículo 24, establece directamente lo relacionado a los documentos, pero vean ustedes que dice el artículo 24, hay una Constitución que la dejó, que se publicó, se socializó y se regaló a muchas personas que lo solicitaron en el tiempo del doctor Bonerge Mejía. A ustedes les suena al doctor Bonerge Mejía que se nos adelantó en el tiempo, ¿verdad? Esa Constitución tiene el artículo y tiene interpretación, tiene sentencias de la Corte de Constitucionalidad que avalan este tema que estamos trabajando. Dice que la Constitución dice que la correspondencia de toda persona, así dice, sus documentos, dice, y libros son inviolables. Los libros, documentos y archivos se relacionan con el que se relacionen con el pago de impuestos, tasas, arbitrios, contribuciones, podrán ser revisados por la autoridad competente de conformidad con la ley. Pero vean ustedes que la Constitución hace su apartado, dice, eso sí pueden ser revisados de conformidad con la ley. Pero vamos a ir viendo artículo por artículo que se refiere a lo que es un documento.
Por supuesto que ni el pago de impuesto que yo realizo, no puedo decir que es un documento personal, ¿verdad? Y no lo puedo mostrar. No, si se me requiere, yo lo tengo que exhibir. Hoy en día ya este tema tiene que ser un poco corregido, porque ya ven ustedes que antes, pues uno iba con su formulario a pagar a la SAT, por lo menos yo, que ejerzo docencia y que percibo honorarios por docencia, a mí no me paga mi docencia. Por cierto, que quiero seguir dando clases virtuales porque me las paga muy bien las virtuales. Yo siento que las virtuales me las pagan muy bien. Entonces, yo iba, llevaba el formulario, me sellaban y lo traía y lo guardaba. Pero hay una obligación en donde se deben conservar durante 5 años todos esos documentos. Hoy, yo, mis honorarios que percibí el semestre pasado, vía internet se pagó todo, ¿verdad? Y vía internet me informó la SAT de que tenía yo al día mi pago. Entonces, no sé qué va a pasar, ¿verdad? En ese momento, ¿verdad? Porque hoy estamos muy controlados. Incluso Universidad Rural me dijo facturas electrónicas nada más recibimos y así se hicieron, ¿verdad? Ni siquiera lo hice, solo pedí favor que se hiciera, ¿verdad? Entonces, habría que ver ese tema, dice, pero los documentos o informaciones obtenidas con violación a este artículo, miren qué dice la Constitución, y recuerden ustedes que de ella se desprenden todas nuestras leyes, porque la Constitución, según así dicen algunos, de la pirámide de Kelsen, pues es una de las que está hasta arriba, que a la par de ella hay otras leyes constitucionales, ¿verdad? Eso lo saben ustedes, derecho constitucional lo pudieron haber visto. Pero el tema de nosotros, que es notarial, vean que dice aquí. Los documentos o informaciones obtenidas con violación a este artículo, dice, no producen fe ni hacen plena prueba en juicio. Esto quiere decir que si un documento es extraído de manera ilegal, sin autorización de juez competente, esa es una prueba viciada, ¿verdad? Esa es una prueba que no tiene por qué ser tomada en cuenta a la hora de que se valore determinada conducta, determinada acción, determinada situación que queramos nosotros que prevalezca, ¿verdad? De lo anterior dice mi folletito, ¿verdad? Se establece que la legislación constitucional le da protección jurídica, dice, a los documentos, dice, de las personas y les confiere el grado de confidencialidad de tal manera, dice, que si se tienen en forma distinta a la establecida en la ley, dice, carecen de la presunción de jurídico y valor probatorio. En derecho penal tiene un nombre esta prueba, ¿verdad ustedes? En derecho penal dice que es la prueba del fruto del árbol prohibido, así es, ¿verdad? Como ya no trabajo penal, no trabajo laboral, ya se me olvida un poco que dice penal. Pero de ahí nos vamos al artículo 106 de su Código Civil, y dice, al decreto 106 de su Código Civil, dice, yo no sé si sean los mismos artículos que están aquí, los que tengan que ver ahí en el Código Civil, porque posiblemente es un documento ya un poquito viejo, pero me llamó la atención para platicáramos del documento, y dice que, miren cómo el Código Civil nos explica lo relacionado con los documentos, dice, forma de los contratos, dice, toda persona puede contratar y obligarse por escritura pública. Eso ya lo sabemos, eso ya se explicó, eso ya, como que ustedes ya no quieren estar escuchando protocolo, protocolo, protocolo. Pero miren que dice el numeral 2, dice, por documento privado, es nuestro tema, por correspondencia verbalmente. Bueno, todas las personas pueden contratar y obligarse, dice, por documento privado. Ya hace 8 días hicimos un análisis del artículo 63, creo yo, del Código Notariado, y les expliqué que lo que dice el artículo, dice, podrán protocolarse. El primero está claro, eso no es podrán, eso es una obligación. Ahorita vamos a ver con detalle algunos artículos de nuestra ley en donde es una obligación la protocolización, ¿verdad? Pero en el numeral 2 de ese artículo y el numeral 3 sí se refiere a documentos privados con legalización de firma. Y el 3 dice documentos privados sin legalización de firma.
El problema con ese podrán no es una obligación directa donde dice debe hacerse, ¿verdad? Sino dice podrán. Pero el 106 dice documento, el decreto 106 de ese código civil dice que la forma de contratar también puede ser en documento privado, o sea, lo lleva directamente al campo jurídico y lo usa el campo jurídico. Quiere decir que si nosotros vamos a hacer un documento privado con o sin legalización de firma, debe producir efectos jurídicos, produce efectos jurídicos. Y es una obligación, debe ser cumplida, aunque el Código Procesal Civil y Mercantil también nos abre la puerta, ¿verdad? Porque dice, salvo el derecho de las partes de redarguirla de nulidad o falsedad. Pero cuando dice así, salvo el derecho de las partes de redarguirlas de nulidad o falsedad, también hay sus plazos para poder presentar una nulidad o falsedad en un documento. Todo este tema es relacionado a los documentos notariales, todo lo que estamos platicando. La ley también establece un plazo, porque imagínense ustedes que quisiéramos nosotros tratar de dejar sin efecto, buscarle la nulidad a un documento que ha pasado un proceso, que ya fue pasado un juicio, y teniendo ese momento procesal, no lo hicimos. También ahí hay problema. El asunto es que si ustedes van a actuar en relación a documentos, en cualquier proceso civil, penal, notarial, lo que sea, en cualquier proceso, ustedes también tienen obligación de que si saben que el documento es nulo, porque no lo firmaron, porque hay falsedad insertada, por cualquier cosa que hay, si ustedes lo saben, tienen que actuar. Porque la ley del organismo judicial también manda a que se tenga que certificar al abogado por un patrocinio incorrecto, por haber provocado que su cliente pierda el proceso. Sí hay responsabilidad, o sea, no, realmente sí tenemos mucha responsabilidad. De ahí dice que la documentación consiste en plasmar, dice, en un documento las condiciones en que se ejerce un derecho o se contrae una obligación y atendiendo a la naturaleza del acto o contrato, que éste se documentará, dice, cumpliendo lo que para el efecto establezca la ley. O sea, estoy agarrando pedacito por pedacito y lo explico, porque tiene mucha relación con nuestro tema. Esto quiere decir que si nosotros en calidad de notario vamos a hacer un documento privado con o sin legalización de firma, lo primero que tenemos que tener a la vista es lo que establece la ley, lo que explica la ley en relación al documento que vamos a hacer. Si vamos a hacer un acta de protesta, si vamos a hacer un testamento común cerrado, tenemos que tener a la vista el Código Civil, el Código de Comercio, para poder plasmar en el documento lo que tiene el código, cada código. Porque no es solo el momentito en que las partes nos requieren nuestros servicios en los que nosotros vamos a actuar. Ese documento en donde vamos nosotros a colocar nuestra firma, nuestro sello, el contenido, las cláusulas, ese documento puede quedar vivo, incerteza para las partes, pero cuando las partes llegan a tener un conflicto o hay un conflicto alrededor de eso, lo primero que sale es el documento. Y si hicimos mal el documento, lógico, tenemos responsabilidad. El documento privado, muchos de ustedes me podrán decir ahorita en el otro lado, pueden decir, pero mire, usted ha dicho que el notario solo da fe de las firmas. Así es. Pero si vamos a protocolizar el documento, tuvimos nosotros entonces la oportunidad de dar la asesoría. Dimos la asesoría a las personas que comparecieron en el documento privado. Muchos documentos privados se hacen como tipo de acta, en donde el notario no legaliza firmas, sino frente a él comparece. Lo que es muy común es el contrato de arrendamiento. El contrato de arrendamiento es documento, las hay de dos formas. El contrato de arrendamiento puede ser documento privado con firma legalizada, pero puede ser un contrato de arrendamiento con comparecencia ante notario. Pero también pueden hacer un contrato de arrendamiento en escritura pública. El Código Civil establece cuándo debe
por obligación hacerse en escritura pública, pero como ahorita estamos hablando de los documentos privados, pueden hacerlo de las dos formas. Si eso se protocoliza, no cayendo a la palabra podrán, sino ordenando que se protocolice, porque miren, en el primer caso del Código Notariado dice que el documento privado confirma legalizar, bastará, dice, únicamente la comparecencia al momento de protocolizarse de la persona a cuyo favor se suscribió el documento. Pero ¿hasta dónde podríamos no tener problemas? Porque si solo a favor mío, les conté, ¿verdad? Un terrenito que compramos, yo creo que no fueron ustedes, al otro grupo, lo compramos, ¿verdad? Y dijo mi hermano, compremos, mi cuñada, compremos. A yo les dije, pero es que no hay escritura, les dije, solo ese documento privado. Entonces me dijeron, compramos. Y al final dimos el enganche y ya lo terminamos de pagar, porque fue todo este año. Y lo único que tenemos es un documento privado, donde solo está mi firma. Yo dije que yo lo compraba, yo lo firmé, pero quien me vendió no apareció. Entonces ahora digo, ahora hay que hacer la escritura pública y estamos en ese rollo de la escritura pública para ver hasta dónde tuvo validez ese documento privado que yo firmé y no compareció nadie más. ¿Qué hubiera pasado si yo protocolizo ese documento? Solita yo. Pero lo que hubiera sido el Palacio Nacional, que solita yo compré y solita yo pagué a una cuenta que me dieron y solita yo lo protocolicé. Así veo yo ese primer tema cuando dice comparecerá únicamente la parte a favor de quien se suscribió el documento. En el de abajo es un poco más claro porque en el numeral de abajo dice comparecerán las partes, sin firma legalizada. Eso quiere decir que si comparecen a la protocolización del documento, porque el documento verás, ¿verdad? Porque las dos sí, tanto el que recibe el derecho como el que da el derecho comparecieron, ¿verdad? Entonces, habría que hacer un análisis de todo eso y hasta dónde nosotros, nuestra asesoría podría ayudar a las partes. Posteriormente dice el decreto ley 107, ¿verdad? Hablando siempre de documentos, que es el Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Dice, aquí tengo yo el artículo 99, no sé si ese continúa, ¿verdad? Dice, pero sí, del texto sí está, ¿verdad? Cuando se pida, dice, exhibición de documentos, dice, deberá indicarse en términos generales, dice, el contenido del documento y probar que éste se encuentra en poder del requerido, dice. Si el obligado a exhibir el documento, dice, no se presentara en el término fijado para el efecto o no indicar el lugar en el que se encuentra, dice, se tendrá por probado en su contra. Ay, eso está tremendo. El contenido que el solicitante a la medida, de la medida, le atribuya en su solicitud. De ahí el artículo 98 dice, para preparar el juicio, pueden las partes pedirse recíprocamente declaración jurada sobre hechos conducentes. Dice, ahí estamos bien. Lo mismo que reconocimiento de documentos privados. El artículo 98 y 99 dice, regula, dice, elementos importantes. Es muy interesante. Esto se refiere al Código Procesal Civil y Mercantil. Los elementos importantes que regula el Código Procesal Civil y Mercantil tienen relación con los documentos mismos, dice que establece el reconocimiento de los documentos y la exhibición de los documentos. Cuando yo demando en relación a prueba, recuerden que todas las áreas del derecho tienen un apartado que se llama prueba documental. Cuando yo demando y quiero probar con prueba documental, el mismo Código Procesal Civil, Código Laboral, Código de Trabajo, no se llama laboral, Código de Trabajo. A un alumno le preguntaron un tema de eso y dice que dijo Código Laboral y le pusieron 0. Dijo Código Laboral, es Código de Trabajo. Dice, yo no le hubiera puesto 0 porque derecho laboral en general, ¿verdad? Dice el mismo Código Procesal Civil, el actor deberá acompañar a su demanda los documentos en los que funde su derecho.
los documentos con los que prueba su derecho. Dice el 128, medios de prueba. Dice los medios de prueba, 5, documentos. Los documentos que se adjunten a los escritos o aquellos cuya agregación se solicite a título de prueba podrán presentarse en su original, pero dicen copia fotográfica, fotostática, fotocopia o mediante cualquier otro procedimiento similar. Pero oigan qué dice aquí. Los documentos expedidos por notario, dice, podrán presentarse en copias simples legalizadas, pero cuando ustedes se van a su Código Procesal Civil y Mercantil y ven todas las clases de juicios que tiene el Código Procesal Civil y Mercantil, en un caso es donde uno o dos casos creo que son, donde les permite como documento la copia siempre legalizada. Generalmente lo que se solicita acompañar la demanda es el primer testimonio. Pero ahí, en este tema, estamos hablando de dentro del protocolo, ¿verdad? Aquí no salimos, porque el tema de nosotros son documentos privados, ¿verdad? Dice, si el juez o el adversario solicitaren, deberá exhibirse el documento original. En la mayoría de procesos que yo tengo, si en el área civil, en la mayoría de procesos en donde se reclama cualquier derecho, póngale, ahorita tengo uno de pago de honorarios profesionales, demandaron porque aquel salió bien con su juicio, pero no pagó los honorarios profesionales, aunque él dice que pagó. Pero en ese proceso que yo tengo, fíjense que el abogado, es el abogado, acompaña como prueba de el convenio que llegaron en honorarios, porque él le inició 3 juicios ordinarios para de bienes inmuebles, creo que. Pero el notario anduvo listo, porque el notario hizo un documento privado de pago de honorarios. Y en el proceso que inició él, ahorita lo primero que acompañó fue el documento privado. Yo veo el documento privado y veo que porque fíjense ustedes que hay un momento del documento donde se descifra cuántos son los honorarios y él le pone porcentajes al proceso. Dice, en un avance de 25% tal cantidad, en otro avance de 25 tal cantidad, y dice, al finalizar el proceso, dice el documento privado, al finalizar el proceso, ya sea se gane o se pierda, dice, cancelará en honorarios profesionales tanto, y el cliente lo firmó. Por supuesto que yo lo que miro es de que sí, ahí sí ganaron los procesos, ¿verdad? En primera y segunda instancia ganaron los procesos. Y como solo hay 2 instancias, ¿verdad? Ustedes no pagó. Cuando terminaron los 3 procesos, póngale que les había, yo me recuerdo que él hizo su suma de 93,000 quetzales de honorarios. Pero es decir, real, porque el arancel que nosotros tenemos, el arancel nosotros sumamos, y por esos 3 procesos, lo más que pudo haber cobrado el abogado eran 18,000 quetzales por los 3 procesos. Pero el documento privado dice 90 y algo mil, ¿verdad? ¿A qué le hacemos caso? Al documento privado. Porque el cliente acepta esas cantidades, aun y cuando el arancel, pues ya ven que dice 25 quetzales por memorial, dice uno, a lo más que llega son 300 quetzales por tal actuación. Entonces, en este tema de los documentos y la relación del documento notarial que acompañan al proceso, sí yo he visto mucho que acompaña el documento original. Yo me pongo a pensar, bueno, el documento original, ¿y si se pierde? Bueno, nosotros ahorita estamos trasladándonos porque nos estamos pasando al edificio de tribunales de aquí del centro de San Marcos. Y al momento que ya vienen de Quetzaltenango a traer los expedientes, vemos que hay unos que están mojados, unos que están deteriorados, porque sí parecemos champecir, como hemos pasado por un montón de lugares. Unos que están deteriorados, otros están descompuestos y total, todo lo que tienen los documentos.
Pero entre todos esos expedientes van documentos originales. Y entonces aquí el tema dice que cuando se presenta la demanda, se presenta el documento notarial original, este se puede deteriorar. Es muy bueno cuando se presenta la demanda un testimonio de la escritura pública, porque el protocolo queda en poder del notario. Pero si el documento se ha cumplido con el artículo 63 y se ha protocolizado, entonces el notario lo único que tiene que acompañar a su demanda es un testimonio o una copia simple legalizada del documento que está protocolizado. Entonces ahí viene un poco más el tema que estamos platicando de por qué se debe obligar bajo inhabilitación, bajo sanción, bajo lo que ustedes quieran, al notario que al momento de suscribir un documento con o sin firmas legalizadas, obligadamente tenga que protocolizarlo. Y entonces aparecen todas las instituciones del Estado, toda la iniciativa privada, digamos, todo, aparecen todos dando cumplimiento a que si previamente hacer el trámite o hacer cualquier cosa no se presenta la protocolización del documento privado con firma legalizada, si no se presenta la protocolización, no se hace el trámite, ¿verdad? Se puede hacer. Pero en fin, el Código Procesal Civil nos abre un poquito las puertas y nos ayuda bastante. Dice que debe entenderse, que por documento deben entenderse, dice, fotografías, radiografías, mapas, diagramas, cálculos, radioscopías y más, dice. Ahora bien, hablamos la Constitución, hablando de los documentos y su protocolización, hablamos del Código Civil y hablamos del Código Procesal Civil y Mercantil. Ahora veamos el Código Penal, que también es un área, y yo creo que en mi tema no les traje a colación el área laboral y el área mercantil, creo que no la traje, ¿verdad? Porque es mucho, ¿verdad? Y les dije que era chiquito el tema, pero cuando uno empieza a hablar ya se da cuenta que es bastante. Dice ahora el Código Penal. Dice, vamos a ver, dice, a quien falsifique, suprima, oculte o destruya total o parcialmente los documentos. El artículo 321 creo que todavía está ahí, porque el Código Penal se ha sufrido muchos cambios, pero no, yo creo que ya no está ahí. Pero nos vamos, ustedes lo van a encontrar, 400 y algo, el delito de falsedad. El Código Penal tiene contemplado, miren cómo nos cuida el Código Penal con nuestros documentos. Él tiene contemplado 3 tipos penales: falsedad material, falsedad ideológica y uso de documentos falsos. Y en todo estamos un poco metidos nosotros, no tan, ¿verdad? Había revisado estadísticas, y esta semana revisé estadísticas para poder decirles, ¿verdad? Y me he dado cuenta que hay muchos notarios, tal vez no con primera declaración, pero muchos notarios en proceso de investigación, precisamente por los documentos falsos, por esta situación de la falsedad material y falsedad ideológica. Ustedes ya saben. ¿En qué consiste la falsedad material? Dice, consiste en hacer en todo o en parte, dice, un documento público falso, es decir, dice, crear total o parcialmente un documento que no ha sido extendido por autoridad o funcionario o empleado público competente. Este delito, dice, también es cometido, dice, por la persona que altere un documento verdadero de tal modo que se resulte perjuicio como consecuencia de tal alteración. Dice, el artículo tal, dice, del Código Penal también regula lo relacionado con la falsedad ideológica. Esto es al contrario, ¿verdad? En esta falsedad ideológica es insertar o hacer insertar declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento deba probar de tal modo que resulte perjuicio, dice, como consecuencia de dicha inserción. Yo en este caso sí he visto mucho que hay un juez aquí con nosotros que certifica mucho al Ministerio Público por este tema. Dice que se certifica al auxiliar fiscal que presenta actas administrativas de una niña de 9 o 11 años, en donde esas no son las palabras de la niña, pues, y de la lectura que ustedes hacen al acta administrativa,
que esa ya saben ustedes que no cubre impuestos ni nada por las administrativas. Desde que la niña empieza a declarar, no, esto no lo dijo, unas palabras tan sofisticadas en una niña de un área rural de 9, 10 años. Entonces viene el juez y cuando logra ver el acta administrativa y ve lo que está escrito, lo certifica, y se certifica al Ministerio Público, se certifica al auxiliar fiscal del Ministerio Público al Ministerio Público para que investigue si la declaración contenida en esa acta es real o no es real. Y de la lectura o de la entrevista que se haga a la niña, uno se da cuenta que esas palabras las colocó el auxiliar fiscal. Ahora bien, nuestra función notarial. Nosotros tenemos una función asesora. Yo les he dicho tantas veces que en el acto notarial hay una etapa previa, instantánea y posterior. Y en la etapa previa, o en la fase previa, o en la obligación previa, nosotros en calidad de notarios tenemos la obligación de escuchar a las personas. Pero la de nosotros es muy diferente, ¿verdad? Nosotros no caemos en el tema penal, por eso dice la relación. Porque nosotros de lo que le escuchamos a las personas que posiblemente sepan un poco de ingeniería, un poco de derecho, un poco de medicina, posiblemente no sepan nada, posiblemente no hablen ni siquiera el idioma español, pero de lo que ellos nos trasladan, de la entrevista que nosotros les hacemos, logramos descubrir qué tipo de documento es el que quieren que hagamos. Lo de nosotros es muy diferente porque nosotros lo que ellos nos comentan lo trasladamos con palabras jurídicas, sencillas, más no corrientes, entendibles, más no inentendibles. ¿Qué palabras sabes que dicen? ¿Qué quiere decir? ¿Verdad? Yo he encontrado, ya con este momento que les digo que ya voy a retirarme, he encontrado palabras de, ¿y esta qué quiere decir? Entonces ya me voy al diccionario a ver. Entonces nosotros los notarios tenemos una función diferente al que aparece en este delito. Ahora bien, si nosotros, aquel nos dijo, miren, voy a negociar en sus palabras, en que quieren, en lo que sea, nos diga, miren, voy a negociar este tambo de agua para esta persona. Pero nosotros no vamos a poner eso en el documento, nosotros vamos a decir, se surtirá el líquido o se surtirá lo que sea. Nosotros sí lo tratamos. Ahora, si él está diciendo que va a dar agua y nosotros decimos que va a dar diésel, ahí estamos mal, ahí estamos cayendo en eso. Pero vean ustedes cómo todos nuestros documentos que están en las áreas estas que yo ya les expliqué, cómo el rol de nosotros los notarios al momento de hacer el documento tenemos que tener cuidado. ¿Cómo va a funcionar? Porque de él van a resultar las obligaciones, los derechos y lo penal. Aquí estoy hablando de falsedad material y falsedad ideológica. Entonces la falsedad ideológica dice hacer o total o parcialmente uno falso o alterar uno verdadero, dice. En el segundo caso, en la falsedad ideológica, recae en el pensamiento de la persona que otorga o autoriza un documento público, siendo en este caso que la intención o voluntad de la persona que firma el documento se le cambia el sentido de la voluntad, dice. En el caso del mismo Código Penal, dice que regula también la falsificación de documentos privados, dice. El artículo que establece con exactitud, dice, las premisas para la consumación del delito de documentos privados, dice. Por eso, dice, la lectura, dice, de los documentos privados también pueden falsificarse los documentos privados en forma material y en forma ideológica. Y de ahí que el mismo Código Penal establece las sanciones. Y miren, puede ser que la sanción del Código Penal, la mínima sea 2 años, creo yo, no sé ni cuántos son. Pero si usted en el documento se hace acreedor de una falsedad material, de una falsedad ideológica, y el siguiente que vamos a ver, el uso de documento falsificado, supera los 5 años. Y entonces ya no alcanza usted medida. Porque dice el otro artículo, dice, uso de documentos
delito que consiste en uso de un documento falsificado, dice. ¿Cómo estamos? ¿Ya estamos bien allá? A mí se me cortó un poquito aquí. Bueno, es normal, ¿verdad? Porque ya ven, no le van a ir a visitar. Los miedos, el falso, es también problema. Ahora bien, habiendo platicado con ustedes de lo que es un documento desde el punto de vista civil, procesal civil, penal, también en relación a la protocolización de documentos en la ley o ordenados por la ley, porque ese es el tema, ordenados por la ley, ya platiqué la segunda parte del programa, que son los documentos en sí, los privados, con legalización y sin legalización de firma, de los dos temas les hablé. Ahora bien, en relación a los ordenados por la ley, nos vamos al artículo 101, ya platicado por ustedes, ya voy a terminar, hoy sí voy a terminar antes con ustedes, porque ya como les dije, no es tan grande, ¿verdad? El 101, creo yo, todavía está en el Código Civil, dice el 100, las actas de matrimonio serán asentadas en un libro especial, dice, que deberá llevar las municipalidades, dice, los notarios harán constar el matrimonio en acta notarial, que deberá protocolizarse, dice el 101, que es el Código Civil, que deberá protocolizarse. Esto sí es una obligación. Pero hace 8 días, hace 15 días, hace 8 días no les di clases, hace 15, hace 2 semanas, hace 2 clases, les dije, ¿cuántos notarios protocolizan los matrimonios? Ninguno. Yo les puedo asegurar que de 100 notarios, 2 protocolizan los matrimonios. Sin embargo, la ley es clara, dice, deberá protocolizarse. Entonces, como ustedes son mis alumnos, yo sí los insto a que demos cumplimiento a esto. Yo les aseguro que si este grupo que tengo a nivel nacional, sé que hay por los departamentos aquí, más 1 o 2 están escuchando la clase de otros departamentos, hay más de 800 inscritos y siempre 50. Y todos mis grupos que han salido de universidad rural, empezamos por cumplir la protocolización de matrimonio, las cosas cambian. Si empezamos por proteger el derecho notarial, el sacrificio de estar oyendo clases, sí, de no estar haciendo, porque el derecho notarial es hacer. El sacrificio de los privados, el sacrificio que no me dan mi certi, el sacrificio que no aparezco aquí, que va a tener su recompensa. Va a tener su recompensa porque vamos a empezar con ustedes a obligar a dar cumplimiento, porque aquí no dice como el de lo creado, dice podrán, aquí dice deberá. ¿Qué significa? Y se hace, no se hace. Muchos que no se pagan porque no cobran honorarios suficientes. Pero en el matrimonio ya les dije que los cobran bien o no cobran. Porque si van a hacer la boda en la oficina es un cobro y si van a hacer la boda a la casa de las personas es otro cobro. Entonces, pero en el cobro de honorarios debe ir la protocolización. La certeza jurídica, la realidad jurídica es una cuestión tan eficiente, tan seguro también para la pareja. Esta semana estaba oyendo que no sé qué entidad del Estado, no, pues tenemos un sistema de gestión de tribunales, segurísimo, pero esta semana vimos que aparecieron unos de 2 años y vimos, miren que seguro el sistema judicial, ¿verdad? Vimos también que se desaparecieron unos archivos, entonces yo les dije, ¿qué pasó con el archivo tal? Y que, es que vinieron a hacerle mantenimiento a la máquina y dice que se borraron unos archivos. Bueno, bendito Dios, tenemos documentos, tenemos papeles, tenemos expedientes en original y duplicado, pero si no. Entonces, si el archivo general de protocolos falla con su microfilm, si el RENAP falla con su sistema, si el RENAP ya no, en el computarizado informático ya no encontramos un matrimonio, pero si el notario protocolizó no pasa nada.
Porque entonces Renat tiene que preguntarle la protocolización de matrimonio de A y B. Entonces ya que se lo manda y no pasó nada. El informático está fallando, ya ven a nivel mundial que nos pasó con el WhatsApp no sé qué día, y se nos ha caído claro, el tipo, los dos estuvieron un día entero sin eso, ¿verdad? Entonces, pero si lo tenemos documentado, no pasa nada. El artículo también del Código de Comercio en relación al protesto dice que se hará constar por razón puesta en el cuerpo de la letra o en hoja adherida, dice. Pero dice el 6, el notario protocolizará dicha acta, dice. El acta, hablando del protesto en derecho mercantil. El artículo 473 del Código Procesal Civil y Mercantil dice protocolización de testamento, dice. Acto seguido, dice, el juez dictará resolución mandando a protocolizar el testamento y lo entregará al notario que designe la mayoría o en su defecto al que decida el propio juez. Estas son cuestiones sobre la ley se refiere a la protocolización del testamento común, del testamento cerrado, creo que es, ¿verdad? En donde el notario en el sobre, en la plica, en la donde va insertado el testamento, hace un acta, ¿verdad?, que debe protocolizar. En el mismo Código Procesal Civil y Mercantil dice lo relacionado a la declaratoria de formalización, dice, si las declaraciones fueron satisfactorias y si hubieran llenado todos los requisitos legales, el juez puede declarar formal, dice, el testamento especial y ordenará su protocolización, otra circunstancia ordenada por la ley. El 222 de su Código Postal Civil y Mercantil dice aprobación judicial, dice, pasados los términos a los que se refiere el artículo anterior, si no hubiera oposición de parte, dice, el juez aprobará la partición en auto razonado y mandará protocolarla por el propio partidor. Esto se refiere a la partición de bienes inmuebles. Lo anterior era el testamento, ¿verdad? Esta es una partición de bien inmueble. Esto es cuestiones ordenadas por la ley que se deben protocolizar. Ese es el numeral 1, pero ya lo tenemos. El numeral 2 y 3 que se tiene que nos podrán, es que se deben hacer. De ahí tenemos el tema este que dice protocolización de documentos privados con firma legalizada. Los anteriores fueron tan solo unos cuantos ejemplos que yo les doy en relación a lo que ordena la ley, pero hay mucho más. Como yo les dije, cuando estudien su privado y agarren ustedes código por código para analizar, para resumir, para subrayar, para prepararse, para empaparse de lo que van a resolver, no olviden que en cada artículo que lean, háganle un llamadito, subrayenlo, resáltenlo, donde aparezca protocolizaciones, porque son raros los casos en donde es una orden del juez, orden jurisdiccional, ordenada por la ley, la protocolización. Esto independiente de lo que establece la ley del organismo judicial, ¿verdad? Que la ley del organismo judicial, que vimos hace 15 días, es clara en explicar 37, 38, 39, dice documentos provenientes del extranjero que se tienen que protocolizar, porque de ellos tenemos que extender el testimonio, porque sin testimonio los registros no nos van a recibir para hacer la anotación, ¿verdad? Esa es otra cosa. Los documentos con firma legalizada dice que esto puede ser cualquiera que hayan suscrito las personas sin necesidad de acudir con notario. Esto quiere decir que usted y yo podemos hacer un documento ahorita. Y si queremos, vamos para que nos legalicen la firma. Y si queremos, no vamos. No hay necesidad, puede ser cualquier documento. Documentos, como les dije, que aparecen en los procesos son un sinfín de documentos. Porque ya primero vimos, al inicio de la clase vimos, que documento puede ser cualquiera. Documento puede ser el que platiqué, el que logremos algún acuerdo usted y yo, incluso un desacuerdo, lo dejamos plasmado en un documento. Cualquier cosa, menos lo del señor, aquel pobre señor, ¿verdad? Que vieron ustedes el video de ayer. ¿Cómo documentar esa situación del señor que iba vendiendo huevos en un supicop y le iban a poner un cepo?
¿Cómo documentar eso? Ya se lo llevaron a su primera declaración y lo dejaron ligado al proceso por atentado, ¿verdad? Cómo le pegó al señor Demetra, al señor. Y muchos dijimos, yo no sé qué les pasó, si ustedes lo vieron, no sé qué dijeron ustedes, ¿tenía razón el señor del Picó o tenía razón el Demetra? Y decía, me pusieron un cepo, decía, en donde es mi semana de trabajo, decía. Y el otro no le dejaba abrir su carro, porque y el otro tenía el cepo en la mano, ¿verdad? La semana pasada a mí me pusieron una remisión. Y dice mi hija, mami, ¿por qué me hiciste esto? Veníamos y nos paraban, ¿verdad? Por San Miguel Petapa. Y nos paraban. Y yo siento también que el señor agente tiene razón, tiene responsabilidad. La señora de Metra, que tengo el número de la señora de Metra porque me dijeron que diera el número, dice su calcomanía. No la traigo, le dije, porque no la llevaba. Pero otros me dijeron, ¿y por qué no la mostraste en el celular? Pero como tenía una cara de mal encarada la señora, le voy a poner una multa. Está bien, le dije, no hay pena, ponga. De 500 quetzales, está bien, le dije, póngala. Pero en la hojita que me entregó de los 500 quetzales dice que yo me opuse. Cuando yo sé cómo me voy a oponer, si la señora tenía razón, yo no cargaba la calcomanía del Pico, no la cargaba porque no la di peso. Y le digo a mi hija y a mi esposo, ¿ustedes la cargan? Sí, todo lo cargan. 500 quetzales, pero lo que la chica no sabía es de que a los 2 días se pagó y nos hicieron un descuento de 50%, pero yo la puedo pagar. Yo tengo un buen salario, pero este pobre muchacho de él, ¿cómo documentamos eso y cómo lo llevamos al área penal? Ahí no hay documento, ¿verdad? Ahí hay una cámara, hay un video. ¿Vieron el video? Todos lo vimos. ¿Documentamos el video? Sí. ¿Podemos legalizar? Sí. Va, miren cómo algo así pasó al área penal y de ahí viene la serie de documentos. ¿Qué va a pasar con él? Él por el cepo, porque se parqueó en un lugar que no tenía que parquearse. Hay que documentar el lugar donde dice prohibido parquear y él se parqueó ahí. Y en todo entonces aparece el tema que estamos platicando. En todo, miren el ejemplo que les di porque vino a mi mente, es porque yo creo que todo el mundo lo vimos, ¿verdad? El de Lemetra tenía razón. El del Picó también tenía razón. Lo que no es aceptable es que haya pegado. Que lo haya agarrado como lo agarró, eso sí no es aceptable. Pero ¿cómo se podía defender? Y aparece todo el mundo, ¿verdad? Y le dijeron que se fuera, pero no se fue porque le capturaron la placa y lo agarraron y ya se lo llevaron a primera declaración. Tremenda situación, tremenda situación. Pero yo también, ¿verdad? Pasé por eso y digo, pues uno lo puede pagar, pero hay personas que no, porque eso es precisamente lo de su semana para comer y no sabemos que atrás de cada persona hay hijos, hay una familia, en fin, todo puede documentar. El artículo 3 en el Código Notarial, entonces ya lo platicamos, el 327 del Código Procesal Civil y Mercantil, digámoslo a la vista ahorita, creo que es el 327. Dice, procede el juicio ejecutivo. Busquen el juicio ejecutivo en su Código Procesal Civil y Mercantil, quizás ya me confunda de artículo, cuando se promueve en virtud de alguno de los siguientes títulos. Dice, documentos privados suscritos por el obligado o su representante, dice, y reconocidos o que se tengan por reconocidos ante el juez competente de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 98 y 184. Digamos, esos son. Y los documentos privados con legalización notarial. Entonces, para un juicio ejecutivo, dice, documentos privados por el propio obligado, su representante, ¿sí? O que se tengan por reconocimiento al juez competente, eso nos saca a nosotros el área notarial, porque el tema dice documentos privados con leyes de firma. Entonces, para los juicios ejecutivos, las ejecuciones de la vía de apremio, procede también esto. Vamos a un ejemplo de las ejecuciones en la vía de apremio y los documentos sin llegar a la protocolización. Puede ser que el convenio de alimentos lo haga yo en escritura pública, puede ser que el convenio de alimentos lo haga yo en un documento privado. Entonces, ahí diríamos la ejecución en la vía de premio y nosotros
ejecutivo, dice. Te dice que para poder entablar un juicio ejecutivo es necesario el propio documento, dice, pero de ahí, si son documentos privados con legalización de firma o sin legalización de firma, lo ideal sería que para iniciar un juicio ejecutivo o ejecución en la vía de apremio oral, el documento, si fue privado con o sin firma legalizada, estuviese protocolado. Eso sería lo ideal, porque el documento privado sin legalización de firma provoca un poco de, porque previo a iniciar el proceso en sí, hay que iniciar un proceso de prueba anticipada, lo que hacen generalmente, para probar que quienes dicen que quienes firmaron son los que, porque si no, podría la otra parte decir que no firmé. Y tendríamos que irnos a un dictamen de expertos, tendríamos que ir a algo caligráfico, tendríamos que ir a conseguir una serie de pruebas para, ahí sí que valga la redundancia, para probar que quien firmó dice quién es, ¿verdad? De ahí dice que en el Código Procesal Civil y Mercantil dice los testimonios de las actas de protocolización de protesto, dice de documentos mercantiles y bancarios o los propios documentos si no fuera legalmente necesario protesto, dice, son títulos ejecutivos y funcionan para los juicios ejecutivos, producen fe y hacen plena prueba en juicio. Así se establece, dice, los testimonios de las actas de protocolización. Entonces, aquí creo yo que redondeamos y concluimos y aterrizamos diciendo que el 2 y el 3 de la protocolización que aparece en su código notarial es elemental hacerlo, porque aquí ya nos explica que del mismo podemos extender testimonio para iniciar cualquier proceso. Y algunos de ustedes dirán, ¿pero por qué solo de pleito hablamos? ¿Por qué solo de pleito hablamos? Y estamos en derecho notarial. Y derecho notarial es consentimiento, es acuerdo, es una manifestación de voluntad de crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones. ¿Por qué solo de eso hablamos? Porque estamos hablando de lo que podría pasar cuando hacemos un documento notarial. Lo que nos podría pasar, donde nos podrían involucrar. Por eso es que tan bonito cuando leí lo de la Constitución, Código Civil, Procesal Civil, pero al final aterricé en penal. Y dije lo que podía pasar en penal con documentos nuestros. Estimados, en el campo práctico hay cientos y cientos y cientos de notarios procesados por documentos notariales, por falsedad material, falsedad ideológica y uso de documentos falsos. ¿Cómo agarran al notario en el uso del documento falso? Aquella pobre persona va a hacer valer un derecho. Le entrega sus documentos, entrega sus pruebas porque quiere algo, porque quiere hacer algo. Pero el documento que lleva lo hizo un notario y es falso. Entonces, por eso es que hay que platicar de este tema, porque tiene mucha relación. Protocolización de documentos privados sin firma legalizada, que yo creo que ese es nuestro tema de... Bueno, hace 8 días y de hoy, yo creo que dentro de 8 días solo vamos a desglosar documentos. Voy a conseguirme unos 5 documentos para que hagamos pedazos, pero ¿sabe para qué? Para que miremos lo que no se debe poner y lo que se debe poner, para que aprendamos a hacer documentos. Sin firma legalizada dice que estos documentos, al igual que los de con firma legalizada, suscritos por la persona, son hechos sin asesoría de notario. Sí, así va a ser siempre, pero en la práctica siempre, generalmente es el notario que los hace, pero en fin, aquí dice sin asesoría de notario. Pero a diferencia de los otros, dice es que estos no fueron legalizadas las firmas y para poder protocolizarlos, el Código Notariado en el artículo 63, en el segundo párrafo, 1, 2, 3, en el 3 es el del otro, regula, dice que es indispensable la comparecencia de todos los signatarios en el documento. Cuando esta clase de documento pueda
tener una cantidad de dinero, dice, líquida y exigible, es necesario el reconocimiento de la firma ante el juez competente para que se constituya en un título ejecutivo. Así lo establece, dice, el Código Procesal Civil y Mercantil, en donde ya leímos, ¿verdad? Que procede el título ejecutivo, dice, cuando se promueve en virtud de cualquier título, dice, y eso ya lo platicamos con ustedes. En sí, y legal, lo que está legalmente ordenado, el documento privado sin firma legalizada o con firma legalizada, se requiere su protocolización. Hago ver entonces con ustedes que ya platicamos de los dos temas, ya platicamos de qué es un documento. Ya dos clases seguidas hablando de la protocolización, tratando de rescatar lo que sí se puede rescatar. Esto no es rescatar lo irrescatable, ¿no? Es rescatar lo que sí se puede rescatar, hablando con ustedes de que se debe protocolizar porque ya vieron que no, yo puse dos, tres ejemplos. Imagínense que yo agarre todo el Código Procesal Civil y Mercantil y haga ver todo lo que se necesita en la parte notarial en donde nosotros estamos involucrados. Son varios temas, pero estoy hablando de procesal civil y mercantil. El Código de Comercio contempla muchas situaciones. No digamos el Código de Trabajo. El Código de Trabajo es el eterno problema entre el patrón y el trabajador. Que el patrón contrata de manera verbal y no hace ningún documento. Pero si hace documentos, el Estado contrata con documentos en donde comparece el ente y el trabajador, documentos privados. Nunca acostumbra, nunca, generalmente no acostumbra la legalización de firma, mucho menos la protocolización. Pero si ustedes tuviesen en sus manos, miren pues esto, miren pues qué bonito que les voy a decir, porque yo creo que todos somos trabajadores. Y no es que yo esté al lado del trabajador y en contra de la parte patronal, no. Así me dicen algunos, pero no es así. Al final, si me confundo, pues hay otro encima de mí que me compone, ¿verdad? Si todos somos contratados por parte del Estado con documentos privados, porque ellos hacen documentos privados, sin legalización de firma, si todos fuéramos a que acudiéramos con el notario para que nos protocolice nuestro documento, imagínense qué certeza jurídica laboral tendríamos al momento de transcurrir más de un año de trabajo y nos quieran hacer firmar un contrato cuando ya transcurrió más de un año, seguimos trabajando y lo único que tenemos que aplicar es el contrato de realidad, ¿verdad? Ustedes con el principio de primacía de la realidad. Pero qué bonito que nosotros fuéramos con notario y que el notario nos protocolizara el documento que suscribimos, ¿verdad? Con el Ministerio de Salud, los alumnos ahorita que están peleando una subbeca en el Ministerio de Salud, ¿verdad? Ustedes están peleando que se les pague cierta cantidad y que se les pueda adherir ya como trabajadores del Estado. Y entonces dicen, no, por contrato, dice el Estado. El Estado a veces actúa un poco más listo, pero que no se crea que anda tan listo, porque puede no andar tan listo, ¿verdad? Esas son las chamarras de donde estamos. Puede no andar tan listo, ¿verdad? Porque si el contrato, si el trabajo perdura, no es contrato. Porque si el trabajo existe y no desaparece, no es contrato. Es relación laboral, ¿verdad? A algunos lugares terminan, le contratan a las personas el 1 de febrero y terminan el 31 de diciembre y un mes no los contratan. Pero aquel sigue haciendo su trabajo. Ellos ahí interrumpen la relación laboral para no caer al principio de la realidad, pero no es así. No es así, porque si aquella persona sigue el 1 de febrero haciendo lo que hizo el año pasado, lo que están haciendo es disfrazando la relación laboral. Pero si aquella persona más lista lo que hace es ir con un notario y protocolizar el documento que firmó con la institución, va creando su primacía de la realidad. 2, 3 años es un trabajador presupuestado, como dicen unos, renglón 011. Lo que pasa es que en los renglones otros se disfraza en realidad la relación laboral, ¿verdad?
Pero ese es otro tema, pero hablando siempre de darle vida y salir adelante con las protocolizaciones. Señores, voy a mirar a ver si se puedo ver si no tenemos problemitas aquí. A ver si no hay preguntas, porque mis compañeros siempre preguntan, los del sábado siempre preguntan. ¿Sabe, licenciada? El arancel es o no obligatorio, solo es una base para tomar en consideración. Fíjese que al arancel no le hacemos caso. En realidad, nosotros en la vida profesional cobramos honorarios como sea. El arancel no nos... Para poder usted cobrar honorarios profesionales en la vía judicial, nosotros sí le hacemos caso al arancel. Pero si usted va a cobrar honorarios profesionales, como el ejemplo que di, a través de un documento privado que suscribió su cliente con usted, el cliente tiene que pagar. El arancel, este es momento que no lo han compuesto. Y el arancel, fíjense ustedes que el cobro de honorarios profesionales en el arancel es muy poco. Les decía, ahí hay unos memoriales de 25 quetzales. ¿Cómo? Si ni 25 gasta uno de ir aquí mismo en el pueblo donde yo estoy. Y ahora será en Guatemala, ¿verdad? Con la gasolina, el parqueo, no. Entonces, es una base, el arancel, como usted lo dice, pero en la vida práctica no se hace así, ¿verdad? Si demandan, nosotros sí ajustamos, ¿verdad? Pero no debemos hacer eso, dice. Con respecto al acta administrativa de la niña, ese es un acta típico que realiza el Ministerio Público en la actualidad, dice, el componer la declaración para llegar a fin de lo que ellos pretenden y las personas inocentemente solo las firman. Sí, pero fíjese, compañero Junior, que si en el caso de nosotros, como nosotros tenemos que calificar la sentencia con sana crítica razonada, en donde nosotros aplicamos la experiencia, la psicología, la lógica, el sentido común, esas 4 áreas casi nos ayudan a interpretar la sentencia, y cuando vemos ese tipo de cosas, lógico, no, eso no fue lo que dijo la niña. Las palabras sofisticadas que dijo la niña, no. Muchos del Ministerio Público cometen ese error. Y entonces ahí es donde, por lo menos aquí nosotros, como les dije, tenemos una juez que ella cuando ve eso sí los certifica para que los investiguen. Y muchos han recibido sanción, porque lo que deben hacer en el Ministerio Público cuando escuchan la declaración de alguien es colocar taxativamente lo que dice la niña, no colocarlo con sus palabras. Esa es la diferencia. Nosotros notarios, sí, de lo que ellas nos platiquen, nosotros tenemos que adecuarlo con palabras jurídicas, legales, pero entendibles. Entonces, sí, se va la señal un poco, pero ahorita ya no, ¿verdad? Ahorita estamos bien. Las diapositivas están en los archivos del grupo, dice José. Muchas gracias, José. Así es. Fotos de sus... Fíjense que no tengo, fíjense, si quieren les mando estas, pero son un poco obsoletas. Si quieren se las mando. Estas, como yo tenía que hablar de los documentos, pero ¿saben qué? Se las voy a mandar porque de ahí voy a sacar una de mis 3 preguntas. Como las voy a cambiar, se las voy a mandar mejor para que ustedes lo tengan ahí. Bueno, ahí estamos, pues, mis niños. Y qué gusto saludarlos. Y en el chat no tenemos nada. Todos estamos bien. Muchos saludarlos y termino antes de tiempo para que ustedes descansen. Dentro de 8 días vamos a terminar mucho antes porque dentro de 15 sí nos vamos a tomar unos 10 minutos de su recreo. Oye, Dios los bendiga y yo siento que la señal a mí no me falló, no sé a ustedes, pero a mí no me falló porque hoy sí jalé el internet de otro lado, ¿vieron? Entonces, estamos para servirles, cuídense mucho y no se preocupen que dentro de 8 días vuelvo nuevamente a insistir con este tema. Oye, hasta luego.